Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que resuena en los pasillos de los centros de salud, en las conversaciones en voz baja entre amigos de toda la vida y sobre todo en los comentarios de videos como este. Estoy cansado de tomar tantas pastillas. Son palabras de quien lleva en el bolso una caja para la presión, otra para el colesterol, 2 más para los dolores articulares y de vez en cuando una pastilla para dormir. El rostro muestra cansancio, pero es en los ojos donde vive la pregunta que no se puede callar. ¿Realmente tiene que ser así? ¿Existe un camino más natural, menos agresivo, más respetuoso con el cuerpo que envejece? Es de esa duda profunda, real y cotidiana, que nace la búsqueda de remedios naturales. No por moda, no por rebeldía contra la medicina, sino por necesidad, por agotamiento, por esperanza. En grupos de redes sociales, charlas informales y consultas silenciosas con vecinas más experimentadas, aparecen nombres que se repiten como mantras: té de manzanilla, cúrcuma en ayunas, ajo crudo, agua con limón, propóleo, hoja de guanábana, tintura de árnica, aceite de copaiba. Cada uno trae consigo promesas: menos efectos secundarios, más vitalidad, menor dependencia de los laboratorios. Para muchos adultos mayores, lo que comienza como curiosidad se convierte en rutina, y esa rutina se transforma en convicción. Mejoré con eso. Ya no siento dolor. Dejé de tomar medicamentos de farmacia. ¿Pero realmente funcionan? ¿O estamos frente a un poderoso fenómeno psicológico llamado efecto placebo? O quizás sí funcionan, pero solo en algunos organismos dependiendo de la edad, la alimentación, la genética. La verdad es que después de los 60 años, el cuerpo cambia. Y con él cambian también los efectos de los medicamentos e incluso de los tés y extractos naturales. El hígado procesa más lento, los riñones filtran con menos eficacia, el intestino absorbe nutrientes de otra manera. Esto significa que un té de hinojo puede ayudar a la digestión de un joven de 30 años, pero causar hinchazón o incluso interferir con la medicación de una mujer de 70. Y ahí está el punto clave. Lo natural no es automáticamente sinónimo de inofensivo. Aún así, este creciente interés por alternativas naturales revela algo profundo, un deseo legítimo de autonomía, de control sobre el propio cuerpo, de envejecer con dignidad y no con dependencia química. Estudios recientes muestran que casi el 60% de los adultos mayores en Brasil ya han utilizado algún tipo de tratamiento natural en los últimos 12 meses. Es un dato relevante que revela una tendencia creciente, pero también una urgencia: entender, con base científica, qué realmente funciona y qué no es más que un mito. Y más aún, cómo integrar lo mejor de la sabiduría popular con la medicina moderna sin renunciar a la seguridad. Ese es el punto de partida de este video. Aquí la propuesta no es exaltar ciegamente los remedios naturales, ni descartarlos como charlatanería. La propuesta es otra: mirar con respeto, pero con rigor, con el corazón abierto, pero con los pies bien firmes en la ciencia. En este video descubrirás cuáles remedios naturales tienen respaldo científico real, cuáles pueden ser peligrosos para quienes ya toman medicamentos convencionales y cómo el envejecimiento altera el efecto de sustancias que antes parecían inofensivas. Entenderás por qué algunos médicos aún desconfían de la fitoterapia, mientras otros están reescribiendo la medicina con un enfoque nuevo, uno que une ciencia y naturaleza. Aprenderás cómo construir una rutina segura, equilibrada y adaptada a tu realidad, con tés, alimentos y hábitos que realmente marcan la diferencia para quienes tienen más de 60 años. Y al final de todo esto, quizás no necesites elegir entre el té y la pastilla. Quizás la verdadera sabiduría esté justo en el punto medio, donde el cuidado se convierte en conciencia, y lo natural no es enemigo de la ciencia, sino su aliado más antiguo. Antes de que existieran farmacias, prospectos y nombres difíciles de pronunciar, existía el patio trasero. Allí, entre menta, melisa y romero, vivía un saber silencioso, transmitido de generación en generación, casi siempre de madres a hijas, de abuelas a nietos curiosos. Cuando alguien tenía dolor de estómago se tomaba té de boldo, para el insomnio manzanilla,
Cuando empezaba el ardor en la garganta, bastaba con hervir miel con limón y jengibre. No hacía falta entender de anatomía ni estudiar farmacología. Solo había que observar la naturaleza y confiar en los efectos que, con el tiempo, ella misma revelaba. Los remedios naturales no nacieron en laboratorios. Nacieron en los campos, en los bosques, en las manos de mujeres que sabían que una hoja podía curar más que 1000 palabras. Ese conocimiento popular no es exclusivo de Brasil. En todo el mundo, los pueblos antiguos trataban sus dolencias con lo que tenían cerca: raíces, cortezas, flores, frutos. La medicina tradicional china, por ejemplo, utiliza desde hace milenios compuestos naturales como el ginseng, el ginkgo biloba y el té verde. En la India, el sistema ayurvédico combina plantas como la cúrcuma, el tulsi y la ashwagandha para tratar desde dolores articulares hasta problemas de memoria. En la selva amazónica, los pueblos indígenas han desarrollado un conocimiento profundo de las plantas medicinales locales, un saber que hasta hoy asombra a investigadores internacionales. Y aquí en Brasil, incluso en las ciudades, el remedio de la abuela sigue siendo una de las primeras opciones de alivio para muchos adultos mayores. Pero lo que comenzó como sabiduría empírica, poco a poco llamó la atención de la ciencia. En los últimos 30 años, la investigación en fitoterapia, el uso científico de plantas medicinales, ha crecido notablemente en universidades, centros de estudio e incluso dentro del sistema público de salud. Así es, el SUS, Sistema Único de Salud, reconoce oficialmente la fitoterapia como práctica terapéutica válida desde 2006. Esto permitió que médicos, nutricionistas y farmacéuticos pudieran recomendar tés y extractos con respaldo de estudios clínicos. La cúrcuma, por ejemplo, hoy es ampliamente investigada por su potencial antiinflamatorio, el ajo por su efecto sobre la presión arterial y la manzanilla por sus efectos calmantes comprobados. Y aquí va un dato sorprendente. El mercado de productos naturales crece cada año en Brasil y en el mundo, en gran parte impulsado por el público mayor de 60 años. Esto se debe a que los adultos mayores no solo enfrentan más enfermedades crónicas, como hipertensión, artritis, insomnio, problemas digestivos e inmunidad baja, sino que también desarrollan una mayor conciencia sobre los efectos secundarios de los medicamentos tradicionales. En ese contexto, los remedios naturales reaparecen ya no solo como tradición, sino como una alternativa estudiada, regulada y, en muchos casos, eficaz. Y este reencuentro entre ciencia y tradición no es una moda, sino una necesidad. Aún así, es importante recordar que algo sea natural no significa que sea automáticamente seguro o eficaz. La diferencia entre un té curativo y un veneno muchas veces está en la dosis y en el cuerpo que lo recibe. Por eso, la nueva mirada sobre los remedios naturales ya no es la de antes. Hoy no se trata solo de preparar el té como lo hacía la abuela, sino de entender qué efecto tiene en el cuerpo, con qué medicamentos puede interactuar, qué reacciones potencia o anula. La fitoterapia moderna exige conocimiento, responsabilidad y, sobre todo, orientación profesional. El tiempo de las recetas mágicas ya pasó. Ahora es momento de integrar lo mejor de ambos mundos, la sabiduría del pasado con la precisión del presente. Ver los remedios naturales como herramientas complementarias y no como sustitutos absolutos de la medicina moderna es el paso más importante para quien desea envejecer con salud y conciencia. Un té tal vez no cure una enfermedad grave, pero puede aliviar síntomas, mejorar el bienestar e incluso apoyar la recuperación. Una alimentación rica en compuestos naturales puede reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. Un aceite esencial puede calmar, mejorar el sueño, aliviar dolores. Y todo esto puede y debe caminar junto con los tratamientos convencionales, en diálogo abierto entre paciente y profesionales de la salud. La verdad es que los remedios naturales nunca desaparecieron. Lo que cambió fue la forma en que los miramos, con más respeto, más ciencia y más cuidado. El saber del campo ahora entra al consultorio, y eso es una victoria no solo para la medicina, sino para la sabiduría de quienes siempre creyeron que la naturaleza cura, cuando se usa con conciencia. En la búsqueda de más salud y menos dependencia de medicamentos fuertes,
Muchos adultos mayores han recurrido a lo que consideran soluciones más suaves y naturales. Pero, ¿realmente funcionan estos remedios? ¿Qué dice la ciencia sobre los tés, hierbas, raíces y alimentos que son señalados repetidamente como aliados de la salud después de los 60 años? Este es el momento de separar la creencia popular de aquello que ya cuenta con base científica sólida. Porque sí, algunos remedios naturales tienen respaldo, pero otros, a pesar de su fama, aún carecen de estudios más profundos o incluso ya fueron refutados por ensayos clínicos serios. Y conocer esa diferencia puede ser la línea delgada entre el bienestar y la frustración, o incluso entre la seguridad y el riesgo. Comencemos con uno de los más populares, el ajo. Usado durante siglos como remedio casero, llamó la atención de la ciencia por sus compuestos sulfurados, especialmente la alicina. Estudios de la American Heart Association indican que el consumo diario de ajo puede ayudar a reducir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve. También hay indicios de que puede contribuir a reducir el colesterol LDL, el malo, y aumentar el HDL, el bueno. Sin embargo, para que tenga efectos reales, el ajo debe consumirse crudo o en extractos concentrados, y siempre con moderación, ya que en exceso puede irritar el estómago o interactuar con anticoagulantes como la warfarina. Otro favorito es el jengibre, famoso por su uso contra las náuseas, dolores musculares e inflamaciones. Un estudio publicado en el Journal of Pain mostró que el jengibre puede ser tan eficaz como los medicamentos antiinflamatorios para el dolor muscular en personas mayores, cuando se usa en polvo durante varios días consecutivos. También ayuda a la digestión y puede aliviar síntomas de náuseas incluso durante tratamientos como la quimioterapia. Pero se necesita precaución. El jengibre tiene efectos vasodilatadores y puede afectar la presión o el ritmo cardíaco en personas sensibles. Y el té de manzanilla, usado para la ansiedad, el insomnio e incluso problemas digestivos. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, la manzanilla demostró un efecto leve pero real en la reducción de síntomas de ansiedad en adultos mayores, especialmente cuando se combina con otras prácticas de relajación. Además, su consumo antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño. Pero atención, la manzanilla también puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles a la familia de las margaritas y, como anticoagulante leve, debe usarse con cautela en quienes ya toman medicamentos de ese tipo. Entre los antiinflamatorios naturales, la cúrcuma o cúrcuma longa se ha destacado como una de las más estudiadas. Su principio activo, la curcumina, tiene potentes efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Investigaciones de Harvard Medical School y la Universidad de Tokio señalan que el uso continuo de cúrcuma puede ayudar a reducir inflamaciones articulares y dolores relacionados con la artritis reumatoide y la artrosis, condiciones comunes en la vejez. Sin embargo, la absorción de la curcumina es baja y su efecto solo se potencia al combinarse con pimienta negra, que contiene piperina. Sin esta combinación, el té o suplemento puede tener eficacia reducida. El té verde, otro viejo conocido, también merece atención. Rico en catequinas, especialmente epigalocatequina galato, EGSG, ha demostrado en diversos estudios efectos positivos sobre la salud cerebral y cardiovascular. En adultos mayores, el consumo regular de té verde se ha asociado con menor deterioro cognitivo, mejor circulación y reducción de marcadores inflamatorios. Pero al contener cafeína, puede interferir con el sueño y debe evitarse en personas con problemas gástricos o hipertensión no controlada. Y el propóleo, usado durante siglos como antiséptico natural, estudios de la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, demostraron su eficacia como inmunomodulador, es decir, ayuda al sistema inmunológico a responder mejor ante amenazas como gripes, infecciones e inflamaciones. En adultos mayores, su uso puede ser útil, especialmente en invierno, pero debe ser monitoreado por posibles reacciones alérgicas o sobrecarga hepática cuando se consume en exceso. Finalmente, tenemos plantas como el hinojo, el boldo, la melisa, toronjil, la valeriana y el maracuyá,
muy utilizadas para tratar problemas digestivos, ansiedad e insomnio. La mayoría de estas hierbas tiene algún grado de respaldo científico, aunque sus efectos suelen ser leves y lentos. La valeriana, por ejemplo, mostró cierta eficacia como inductor del sueño en estudios de la National Sleep Foundation, pero con grandes variaciones según la persona. El boldo, aunque eficaz como digestivo, puede ser tóxico para el hígado si se usa con frecuencia o en concentraciones elevadas. Lo más importante aquí es entender que un remedio natural no es un milagro, ni está exento de riesgos. Muchos funcionan, sí, pero no para todos, no de la misma forma y no siempre con rapidez. Y sobre todo, nunca deben reemplazar tratamientos médicos esenciales, especialmente en casos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos. La ciencia ya ha validado varios de estos recursos naturales, pero su uso seguro, eficaz y consciente siempre requiere información y orientación profesional. Existe una verdad que rara vez se menciona cuando alguien recomienda un té relajante o una cápsula de planta medicinal. El cuerpo de una persona mayor de 60 años no responde igual que el de alguien de 30. Esto no es una limitación, sino una realidad fisiológica que debe ser comprendida con atención y sabiduría. A medida que envejecemos, ocurren una serie de transformaciones silenciosas en nuestro organismo, y esos cambios influyen directamente en cómo cualquier sustancia, natural o no, es procesada, absorbida y eliminada. Por eso, cuando hablamos de fitoterapia para adultos mayores, hablamos de un campo que requiere más que fe en la naturaleza. Requiere ciencia, seguimiento profesional y sentido común. Para empezar, el metabolismo se ralentiza. Esto significa que el hígado, responsable de filtrar y procesar las sustancias ingeridas, comienza a trabajar a un ritmo más lento. Como resultado, los compuestos activos presentes en plantas medicinales, como flavonoides, alcaloides, taninos y aceites esenciales, permanecen más tiempo en el organismo, lo que puede aumentar sus efectos terapéuticos, pero también provocar reacciones no deseadas. En un cuerpo joven, un té de valeriana puede inducir el sueño con suavidad, pero en una persona mayor que ya toma ansiolíticos o antidepresivos, esa misma dosis puede causar somnolencia excesiva, baja presión o incluso confusión mental. Otro punto delicado son los riñones, que también sufren un declive funcional natural con el paso del tiempo. Como muchos compuestos de los tés y extractos naturales se excretan por vía renal, el riesgo de sobrecarga aumenta cuando el consumo es frecuente o en dosis elevadas. Esto es especialmente importante en adultos mayores con antecedentes de insuficiencia renal leve, un diagnóstico común, pero a menudo ignorado. El consumo excesivo de té verde, por ejemplo, puede aumentar el nivel de oxalato en la sangre y favorecer la formación de cálculos renales, especialmente en organismos más sensibles. Además, existe la interacción entre medicamentos convencionales y plantas medicinales, y esta puede ser la trampa más silenciosa de todas. Muchos adultos mayores toman fármacos regularmente para la presión, el corazón, la diabetes o el colesterol, y no es raro que un té aparentemente inofensivo interfiera con el efecto de estos medicamentos. La hierba de San Juan, Hipericum perforatum, por ejemplo, se usa ampliamente como antidepresivo natural, pero reduce la eficacia de medicamentos como la simvastatina, la digoxina, los anticonvulsivos e incluso los anticoagulantes. La cúrcuma puede potenciar el efecto de estos últimos y causar hemorragias. El jengibre puede alterar la glucemia en personas diabéticas y también modificar la presión arterial si se consume en grandes cantidades. Estos efectos no significan que los remedios naturales sean peligrosos por sí mismos, pero dejan claro que no son neutros. Y cuanto más envejecemos, más sensible se vuelve nuestro organismo a cualquier estímulo químico, incluso si viene de una planta. Esto significa que lo que funciona para una persona de 65 años puede ser ineficaz o incluso riesgoso para otra de 75, dependiendo de su historial clínico, medicación y alimentación. Por eso, cada vez más médicos, nutricionistas y farmacéuticos defienden el uso de la fitoterapia de manera personalizada. Es decir,
considerando la edad, enfermedades previas, hábitos de vida y medicamentos en uso. Un ejemplo práctico: para un adulto mayor con insomnio leve que no toma medicación continua, la melisa puede ser una buena aliada. Pero para quien ya usa antidepresivos o ansiolíticos, esa misma planta podría alterar el equilibrio neurológico. Lo mismo ocurre con personas con problemas gastrointestinales, medicadas para el estómago o con cambios de humor frecuentes. Pero también hay un lado muy prometedor en este escenario. Cuando se usa de forma bien orientada, la fitoterapia puede ayudar a reducir el uso de medicamentos tradicionales, mejorar la calidad de vida e incluso aliviar síntomas que antes parecían sin solución, como dolores articulares crónicos, trastornos del sueño, baja inmunidad, fatiga persistente o ansiedad leve. En lugar de abandonar los tratamientos médicos, muchos adultos mayores están logrando equilibrar sus terapias incorporando sustancias naturales bajo acompañamiento profesional. Y más allá del cuerpo, hay un beneficio emocional profundo. El simple acto de preparar un té con atención, respetar su tiempo de infusión, elegir las hierbas adecuadas y sentarse a beberlo con calma. Todo eso genera una experiencia de autocuidado que fortalece la autoestima, la sensación de autonomía y la conexión con el propio ritmo de vida. En otras palabras, la fitoterapia, bien utilizada, no solo alivia lo que duele, enseña a cuidar, respetar y escuchar el cuerpo que madura. Así, el verdadero desafío no es prohibir el uso de remedios naturales, sino enseñar a utilizarlos con sabiduría, especialmente cuando el tiempo ya ha enseñado tantas otras lecciones. La naturaleza sigue siendo una aliada poderosa, pero en la tercera edad necesita caminar de la mano con el conocimiento, la ciencia y la escucha atenta de quienes entienden que cada cuerpo tiene su propia historia. La homeopatía siempre ha generado emociones opuestas. Para algunos, es sinónimo de alivio real, un camino seguro para tratar la ansiedad, los dolores, las alergias, el insomnio e incluso enfermedades crónicas, todo sin agredir el organismo. Para otros, no es más que azúcar caro, una ilusión vendida en frascos elegantes con nombres complicados y promesas vagas. Pero, ¿dónde está la verdad? ¿Qué dice realmente la ciencia sobre la homeopatía? Y lo más importante, ¿funciona en personas mayores? Es hora de investigar este tema con profundidad, respetando tanto los relatos de quienes han sentido alivio como los datos objetivos que ofrece la medicina moderna. Primero, hay que entender qué es la homeopatía. Creada en el siglo XVIII por el médico alemán Samuel Hahnemann, la homeopatía se basa en dos principios: lo similar cura lo similar y la ultradilución. El primero plantea que una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede, en dosis muy diluidas, curar esos mismos síntomas en alguien enfermo. El segundo sostiene que cuanto más diluida esté la sustancia, mayor será su poder curativo, una idea que contradice la lógica de la farmacología convencional, donde más concentración suele significar más efecto. Las sustancias homeopáticas se diluyen tantas veces que en muchos casos no queda ni una sola molécula activa de la sustancia original en la solución final. Lo que queda, según la homeopatía, es la memoria del agua, es decir, una especie de huella energética que el cuerpo reconocería, y es aquí donde comienzan las controversias. Para la mayoría de los científicos, esta explicación desafía las leyes conocidas de la química y la física. El propio Consejo Federal de Medicina de Brasil reconoce la homeopatía como una especialidad médica, pero destaca que sus mecanismos de acción aún no están completamente comprendidos y que faltan evidencias sólidas sobre su eficacia en muchas condiciones. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que los pacientes tratados con homeopatía reportan mejorías significativas en síntomas como dolor crónico, ansiedad, migraña y síndrome del intestino irritable. Una investigación realizada en Suiza, con más de 3.500 personas seguidas durante 5 años, reveló que el 77% reportó una mejora en su estado general de salud con el uso continuo de homeopatía. Y más aún, entre los adultos mayores que participaron, la tasa de satisfacción fue aún mayor. Pero hay un punto importante. Estos resultados podrían explicarse por el llamado efecto placebo,
cuando la creencia en el tratamiento basta para provocar una mejora real en los síntomas, especialmente los de origen emocional o subjetivo. Y aquí entra un punto clave. Para el adulto mayor que sufre de ansiedad leve, insomnio, dolores recurrentes o efectos secundarios de medicamentos, el efecto placebo no es algo negativo. Todo lo contrario. Si un tratamiento, aunque no tenga acción farmacológica comprobada, es capaz de aliviar síntomas, mejorar el sueño, disminuir la tensión y devolver el bienestar, entonces tiene valor, especialmente porque los efectos secundarios de la homeopatía son prácticamente nulos, siempre que se utilice bajo la supervisión de un profesional capacitado. Además, muchos adultos mayores encuentran en la homeopatía algo que a menudo falta en la medicina convencional: tiempo. Las consultas con médicos homeópatas suelen ser más largas, empáticas, con escucha activa y un enfoque en el paciente como un todo, y no solo en la enfermedad. Esta visión holística, que considera la historia emocional, los hábitos, el entorno familiar e incluso los traumas, contribuye significativamente a la sensación de cuidado y contención, aspectos que, por sí solos, ya promueven salud. Por otro lado, es necesario hacer una advertencia honesta. La homeopatía no debe sustituir tratamientos esenciales para enfermedades crónicas graves o progresivas, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión o la insuficiencia cardíaca. Abandonar la medicina tradicional en nombre de la fe exclusiva en la homeopatía puede llevar a cuadros irreversibles y pérdida de calidad de vida. La recomendación de los especialistas es clara. La homeopatía puede ser una aliada, pero nunca un reemplazo. Debe integrarse con responsabilidad y bajo la supervisión de un profesional cualificado. También es importante recordar que no todos los productos vendidos como homeopáticos están regulados o son confiables. Lo ideal es buscar tratamientos prescritos por médicos registrados en el Consejo Regional de Medicina y con especialización reconocida en homeopatía. Evite comprar remedios caseros sin procedencia clara o utilizar fórmulas recomendadas por conocidos. Cada organismo es único y lo que funciona para uno puede causar efectos indeseados en otro. En resumen, la homeopatía camina por una delgada línea entre la ciencia, la tradición y la fe. Para muchos adultos mayores, representa más que un tratamiento. Representa autonomía, esperanza y cuidado. Y aunque la ciencia aún cuestione sus mecanismos, los relatos de alivio, cuando están bien orientados y se acompañan de hábitos saludables, no pueden ser ignorados. Al final, lo que importa es que la persona mayor se sienta bien, respetada y segura. Y si eso es posible con la ayuda de una pequeña dosis diluida de esperanza, tal vez allí exista una forma muy legítima de curación. Hay un antiguo dicho que dice: que tu alimento sea tu medicina. Esta frase, atribuida al padre de la medicina, Hipócrates, cobra aún más sentido cuando hablamos de la salud en la tercera edad. Después de los 60 años, el cuerpo empieza a reaccionar de forma distinta a los excesos, a los productos ultraprocesados, a los pequeños vicios del día a día moderno. Lo que antes era solo una comida pesada puede generar ahora malestar, dolores, inflamaciones, alteraciones en el sueño, en el ánimo e incluso en la memoria. Y es justamente en ese momento cuando la alimentación natural deja de ser una cuestión estética o de moda y se convierte, de hecho, en una forma de tratamiento preventivo basada en la ciencia. Estudios de instituciones como la Escuela de Salud Pública de Harvard, la Universidad de Oxford y el Instituto Nacional de Longevidad de Japón han demostrado, con datos sólidos, que ciertos nutrientes tienen un impacto directo en la prevención de enfermedades comunes en la vejez, como el Alzheimer, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la artritis, la osteoporosis e incluso algunos tipos de cáncer. Y lo más interesante, estos nutrientes están presentes en alimentos simples, accesibles y que muchas veces ya forman parte de nuestra cultura alimentaria. El secreto está en cómo utilizarlos con estrategia, constancia y equilibrio. Comencemos por el ajo crudo. Ya mencionado anteriormente por sus propiedades medicinales, contiene compuestos sulfurados que actúan como antiinflamatorios y antimicrobianos naturales.
Estudios indican que su consumo regular puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, factores esenciales para los adultos mayores que desean prevenir derrames e infartos. La cúrcuma, con su potente acción antioxidante, también se destaca en la lucha contra las inflamaciones crónicas, incluyendo las articulares como la artritis reumatoide, pero para ser efectiva debe consumirse con pimienta negra, que potencia la absorción de la curcumina. Las frutas rojas, como la fresa, la mora, la frambuesa y el arándano, son riquísimas en antocianinas, sustancias que protegen las neuronas y los vasos sanguíneos. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition comprobó que el consumo frecuente de estas frutas está relacionado con menor riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores. También ayudan a regular la glucosa en sangre, combatir el envejecimiento prematuro de la piel y fortalecer el sistema inmunológico. Otra aliada natural de la salud cerebral es la linaza, rica en omega 3 vegetal y lignanos, compuestos que ayudan a regular las hormonas y proteger el corazón. Alimentos como la avena, los garbanzos, las lentejas y los frijoles son excelentes fuentes de fibra soluble y proteínas vegetales. Las fibras ayudan a controlar el colesterol y la glucosa, además de mantener el intestino regulado, un problema muy común en la tercera edad. Las proteínas vegetales, cuando se combinan con cereales como el arroz integral, ofrecen todos los aminoácidos esenciales, lo cual es clave para mantener la masa muscular y prevenir caídas. ¿Y qué decir del aceite de oliva extra virgen, base de la famosa dieta mediterránea? Rico en grasas monoinsaturadas y compuestos bioactivos, protege el corazón, reduce la inflamación y preserva la salud cerebral. En adultos mayores, su consumo habitual está relacionado con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Lo mismo ocurre con el cacao amargo, de más del 70%, que contiene flavonoides capaces de mejorar el estado de ánimo, la cognición y la circulación periférica, siempre que se consuma con moderación y sin exceso de azúcar. Tampoco podemos olvidar la poderosa y modesta col rizada, especialmente la kale y la col mantequilla. Riquísimas en calcio vegetal, magnesio, vitamina K y antioxidantes, estas verduras ayudan a fortalecer los huesos, desintoxicar el hígado y combatir inflamaciones sistémicas. Incluirlas en jugos, salteadas o crudas en ensaladas puede ser un pequeño paso con grandes beneficios. Vale también destacar el té verde, consumido con moderación, contiene catequinas que aceleran el metabolismo, reducen la grasa visceral y protegen el cerebro del estrés oxidativo. Pero atención, al contener cafeína, debe evitarse al final del día o en personas con sensibilidad, gastritis o problemas de insomnio. Y lo más importante, no basta con conocer estos alimentos si se usan de forma esporádica o en exceso. El secreto está en la constancia, en las combinaciones correctas y en la forma de prepararlos. Un jugo verde en ayunas no hace milagros, pero integrarlo en una rutina alimentaria equilibrada, con menos procesados, menos azúcar y más variedad vegetal, sí puede transformar la salud. Y lo más hermoso, esa transformación no depende de medicamentos caros ni de dietas de moda. Depende de un acto cotidiano de cuidado con lo que colocamos en nuestro plato. Envejecer con salud no significa renunciar a los placeres, significa aprender a elegir mejor. Y en ese camino, la alimentación natural puede ser tanto el escudo como la espada. Protege, trata, fortalece y hasta emociona, porque comer bien, con conciencia, también es un acto de amor propio. Un hábito simple que, con el paso de los días, se convierte en uno de los remedios más poderosos que la naturaleza nos ha dado. En un mundo saturado de pastillas y recetas médicas, es fácil entender por qué tantas personas buscan alternativas naturales para cuidar su salud, especialmente después de los 60 años, cuando la lista de medicamentos suele crecer más de lo deseado. El atractivo de lo natural es fuerte, menos efectos secundarios, más suavidad, conexión con la naturaleza, menor costo. Pero hay un peligro oculto en este camino: la falsa sensación de seguridad que muchos remedios naturales transmiten. Porque cuando algo se vende como natural, es común pensar que no puede hacer daño. Y es ahí precisamente donde habita el riesgo silencioso.
No todo lo que proviene de la naturaleza es seguro. No todo lo natural es inofensivo. Y sobre todo, lo que sirve para uno puede ser peligroso para otro, especialmente en la tercera edad. Uno de los mayores riesgos está en las interacciones entre medicamentos. Muchos adultos mayores toman regularmente fármacos para controlar la presión arterial, el colesterol, la glucosa, problemas cardíacos, depresión, ansiedad y dolores crónicos. Y aunque el médico controle ese tratamiento, rara vez sabe lo que el paciente está tomando por fuera. Una infusión aquí, una cápsula allá, una tintura casera recomendada por un conocido. El problema es que estas sustancias naturales pueden potenciar, anular o interferir directamente en el efecto de los medicamentos recetados. La cúrcuma, por ejemplo, es un excelente antiinflamatorio natural, pero puede aumentar el riesgo de sangrado si se combina con anticoagulantes. El té de hibisco, muy popular para adelgazar, puede bajar peligrosamente la presión en quienes ya toman fármacos antihipertensivos. La hierba de San Juan, usada para la depresión, puede anular el efecto de varios medicamentos, incluidos anticonvulsivos y cardiovasculares. Otro riesgo está en las dosis excesivas o en el uso prolongado sin descanso. La creencia de que, si es natural, puedo tomar todo lo que quiera, ha llevado a muchos adultos mayores a cuadros de intoxicación hepática, sobrecarga renal, arritmias y reacciones alérgicas graves. Un ejemplo común es el boldo, excelente para la digestión, pero altamente tóxico para el hígado cuando se abusa de él. Lo mismo ocurre con el propóleo, que puede causar reacciones alérgicas severas, especialmente en personas sensibles al compuesto. Es importante recordar que el hígado y los riñones de una persona mayor no procesan sustancias como un cuerpo joven. La capacidad de filtrado y eliminación se reduce, haciendo al organismo más vulnerable al acúmulo de toxinas, incluso naturales. Y no podemos ignorar el peligro de la automedicación guiada por redes sociales, videos y recetas caseras sin criterio médico. Aunque Internet ha democratizado el acceso a la información, también ha abierto la puerta a una infinidad de contenidos que recomiendan curas milagrosas, con base en suposiciones, creencias populares o modas peligrosas. No es raro ver recetas que combinan hierbas con miel, limón, ajo, vinagre y bicarbonato como si fueran soluciones universales, desde un resfriado hasta el cáncer. Lo más grave, muchos adultos mayores, agotados de tanto medicamento, terminan confiando ciegamente en esas soluciones y abandonan sus tratamientos médicos, arriesgando su propia vida. Otro aspecto crítico es la calidad y procedencia de los productos naturales que se comercializan. Infusiones vendidas a granel, cápsulas sin certificación, extractos sin control de dosis, aceites esenciales de baja pureza. Todo eso puede representar un peligro silencioso. Contrario a lo que muchos piensan, un remedio natural también necesita control de calidad, lote, fecha de vencimiento, almacenamiento adecuado y orientación profesional. Comprar plantas medicinales en ferias o tiendas sin procedencia clara puede significar consumir algo contaminado con pesticidas, hongos, metales pesados o incluso plantas equivocadas, lo que ya ha provocado casos fatales en Brasil. Y llegamos al riesgo más sutil de todos, el riesgo de postergar un diagnóstico importante. Cuando una persona mayor siente dolor, mareos, insomnio, hinchazón o cualquier otro síntoma y decide probar primero con un té o un remedio natural, puede terminar enmascarando un problema grave. Mientras alivia temporalmente los síntomas con plantas, pierde tiempo valioso para investigar la causa real con un profesional de la salud. La medicina natural puede aliviar, pero rara vez reemplaza un diagnóstico preciso. Por eso, la recomendación de los especialistas es clara. Los remedios naturales deben usarse solo con orientación profesional, especialmente en la tercera edad. Esto no significa rechazar lo que la naturaleza ofrece, sino utilizarlo con sabiduría, respeto y criterio. Integrar lo mejor de la fitoterapia y de la alimentación natural al cuidado médico convencional puede traer beneficios reales, pero debe hacerse de forma segura. Una infusión puede calmar, un extracto puede aliviar. Una alimentación rica en nutrientes puede prevenir enfermedades, pero todo eso
debe estar alineado con quien conoce tu salud de cerca. Envejecer con autonomía y conciencia significa saber elegir, y eso incluye reconocer que no todo lo natural es automáticamente bueno. Lo natural, cuando se usa mal, también puede dañar, y la mejor manera de usar los remedios de la tierra es convertirlos en aliados, nunca en apuestas arriesgadas. Está surgiendo un nuevo tipo de médico en el mundo, y cada vez más también en Brasil. Un médico que no se burla cuando el paciente dice que toma té de manzanilla para dormir o cúrcuma para los dolores. Un médico que escucha con respeto la sabiduría que proviene de la experiencia de vida, de los abuelos, de las curanderas, de los jardines y de las infusiones hechas con cariño. Un profesional que no solo receta, sino que conversa, que entiende que la salud es más que análisis y pastillas, también es rutina, creencias, afecto, hábitos. Esta generación de médicos más actualizados y humanizados está ayudando a construir un nuevo camino para la salud en la tercera edad. Un camino que une la ciencia con la sabiduría popular, sin despreciar ni idealizar ninguno de los dos lados. Este movimiento forma parte de una tendencia global llamada medicina integrativa. No rechaza los tratamientos convencionales, pero tampoco ignora los beneficios que pueden ofrecer las terapias naturales y complementarias. Este enfoque se aplica, por ejemplo, en hospitales de referencia como el MD Anderson Cancer Center, en Estados Unidos, y el Hospital Israelita Albert Einstein, en Brasil. En estos centros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas y psicólogos trabajan en conjunto para integrar prácticas como fitoterapia, acupuntura, meditación, yoga, alimentación funcional e incluso esencias florales en el tratamiento de enfermedades crónicas y complejas, siempre con base científica y seguimiento profesional. Y lo más interesante, esta visión moderna dialoga directamente con lo que muchos adultos mayores ya hacen intuitivamente desde hace años. La señora que toma té de toronjil para relajarse, el señor que come ajo crudo para reforzar las defensas, la vecina que hace baños de pies con ruda para aliviar el dolor. En lugar de combatir esos hábitos, los médicos actualizados quieren comprenderlos y, cuando sea posible, integrarlos de forma segura en el tratamiento tradicional. Al fin y al cabo, el cuidado que viene de la tradición puede ser validado por la ciencia, y el cuidado que viene de la ciencia puede humanizarse con la tradición. En la práctica, esto significa que los mejores profesionales de la salud hoy no rechazan la fitoterapia, sino que la prescriben con criterio, en la dosis adecuada y con seguimiento. No demonizan la alimentación natural, sino que incentivan el uso estratégico de alimentos funcionales según análisis clínicos y objetivos individuales. Tampoco ridiculizan prácticas como la aromaterapia, la meditación o caminar por la naturaleza, sino que reconocen su impacto en el bienestar emocional, el sueño, el dolor e incluso la inmunidad. Y más aún, saben que cuando el paciente mayor se siente escuchado y respetado en sus creencias, se adhiere mejor al tratamiento, toma sus medicamentos correctamente y recupera más rápidamente su autonomía. Por eso, al buscar orientación médica, el adulto mayor debe procurar no solo un buen médico, sino uno que sepa escuchar y que tenga la mente abierta. Y esto vale para todos los profesionales de la salud, desde el cardiólogo hasta el nutricionista, desde el psicólogo hasta el farmacéutico. Pregunte siempre, ¿este té que estoy tomando puede interferir con mis medicamentos? ¿O conoce alguna alternativa natural para complementar este tratamiento? Un profesional actualizado no verá esa pregunta como una ofensa, sino como una muestra de sabiduría y cuidado. Otro punto clave es la individualización de los tratamientos. Lo que funciona para un adulto mayor puede no funcionar para otro. La dosis, la combinación de terapias, la sensibilidad a ciertos compuestos naturales, todo debe ajustarse al historial médico, los análisis de laboratorio, los hábitos alimentarios, el sueño y hasta el estado emocional de la persona. Por eso es fundamental huir de fórmulas mágicas que prometen cura natural para todos los males. No existe el té milagroso, ni el suplemento universal, ni la dieta infalible. Existe un cuerpo único, con una historia única, que necesita un cuidado único.
Y vale la pena recordar, la ciencia no es enemiga de la naturaleza y la naturaleza no es enemiga de la ciencia. Al contrario, muchas de las sustancias presentes en los medicamentos modernos fueron originalmente extraídas de plantas medicinales. El ácido acetilsalicílico proviene del sauce blanco, la morfina de la amapola, la metformina, utilizada para la diabetes, tiene su origen en una planta llamada galega. Es decir, la medicina moderna existe porque un día la naturaleza habló y la ciencia escuchó. Lo que hacemos hoy es continuar esa escucha, pero con más tecnología, más datos y más seguridad. La misión de los profesionales de salud actualizados es, por tanto, ayudar al adulto mayor a construir un puente entre lo que aprendió con la vida y lo que la ciencia descubrió en los laboratorios. No se trata de elegir entre té o pastilla, sino de comprender cómo cada uno puede actuar en conjunto, respetando sus límites y potenciando sus beneficios. El adulto mayor informado, acompañado y bien orientado se convierte en el verdadero protagonista de su salud. Y eso, más que cualquier medicina, es lo que realmente transforma vidas. Después de tanta información, estudios, advertencias y posibilidades, surge la pregunta más importante: ¿cómo aplicar todo esto en el día a día de forma práctica, segura y eficaz? Porque no basta con saber que la cúrcuma es antiinflamatoria o que el té de manzanilla calma. Hay que saber cuándo tomarlo, cómo, cuánto y, sobre todo, si tu cuerpo puede recibir esos recursos naturales. Crear una rutina con terapias naturales requiere más que buenas intenciones. Requiere planificación, escucha del propio cuerpo, orientación profesional y constancia. No se trata de buscar milagros, sino de cultivar hábitos que, con el tiempo, se convierten en aliados silenciosos de tu salud. El primer paso es mirar el conjunto. Antes de incluir cualquier infusión, suplemento o alimento funcional, es necesario revisar todos los medicamentos actuales, los análisis recientes y los síntomas frecuentes. Haz una lista completa. ¿Qué tomas por la mañana, por la tarde, por la noche? Incluye vitaminas, medicamentos de farmacia, remedios caseros, aceites, pomadas, todo. Luego, reflexiona. ¿Sientes efectos secundarios? ¿Tienes alguna molestia persistente que los medicamentos no han resuelto? ¿Duermes bien? ¿Cómo está tu digestión? ¿Tu energía al despertar? ¿Tu memoria? Con este panorama en mano, podrás crear una rutina natural que complemente y no entre en conflicto con el tratamiento que ya sigues. El segundo paso es buscar orientación personalizada. Puede ser con un médico formado en fitoterapia, un nutricionista funcional, un farmacéutico con experiencia en adultos mayores o incluso un médico general con mente abierta. Lo importante es no automedicarse, aunque sea solo un té. Una simple infusión de hibisco puede bajar demasiado la presión. Una cápsula de valeriana puede interactuar con un tranquilizante que ya tomas. Un extracto de propóleo puede provocar una alergia que no sabías que tenías. Por eso, aunque parezca simple, consulta siempre con un profesional. Luego llega el momento de construir tu rutina diaria con equilibrio. No es necesario cambiar toda tu vida de un día para otro. Comienza con pequeños pasos. Un té relajante al final del día, una especia natural más en tus comidas, un jugo verde 2 veces por semana, una caminata de 15 minutos por la mañana. A medida que tu cuerpo responda bien, ajusta y expande tus cuidados. El secreto está en la constancia. Es lo que haces todos los días, no de vez en cuando, lo que construye tu salud. Aquí tienes un ejemplo de rutina segura para mayores de 60 años. Mañana, en ayunas, jugo de col rizada con limón y jengibre, refrescante y desintoxicante. Desayuno. Incluir avena y linaza con fruta o yogur, fibra, omega 3 y energía sostenida. Antes del almuerzo, una cucharada de aceite de oliva extra virgen con cúrcuma en la comida, antiinflamatorio y protector cardiovascular. Tarde, té tibio de manzanilla o melisa, calmante suave, ideal para la ansiedad. Cena. Comida ligera con vegetales cocidos, poca sal y poca grasa. Antes de dormir, infusión de maracuyá con hoja de naranjo, inductor natural del sueño. Pero atención, esto es solo un ejemplo general.
Tu rutina debe adaptarse a tus condiciones clínicas, medicamentos, estilo de vida y preferencias, y todo debe ajustarse con el tiempo, escuchando al cuerpo y con seguimiento. Lo que hoy te hace bien puede necesitar ajustes en unos meses, porque el cuerpo cambia, la salud cambia y la vida exige flexibilidad. Otro punto esencial es el cuidado con la calidad de los productos naturales. Compra infusiones y hierbas en lugares de confianza, preferentemente orgánicos o con certificación. Verifica siempre la fecha de vencimiento, la forma de almacenarlos y cómo prepararlos. Lo ideal es usar la planta seca o fresca y evitar cápsulas manipuladas sin receta. En el caso de suplementos, elige marcas confiables que presenten informes técnicos. Además, recuerda, la salud no está solo en lo que consumes, sino también en lo que piensas, sientes y haces. Una rutina natural solo será verdaderamente terapéutica si va acompañada de buen descanso, vínculos afectivos, sentido de vida, alegría en las pequeñas cosas y movimiento. Caminar, bailar, cuidar una planta, conversar con un amigo, todo eso también cura, aunque no venga en forma de té o pastilla. Por último, anota tus impresiones. Lleva un diario de salud, registrando cómo te sientes tras iniciar un té, suplemento o cambio alimentario. Esto te ayudará, a ti y a tu profesional de confianza, a identificar patrones, efectos positivos o negativos y ajustar tu rutina cuando sea necesario. Un pequeño cuaderno puede ser un gran aliado de tu autonomía. Crear una rutina segura con terapias naturales no es complicado, es cuidadoso. Y ese cuidado, cuando va guiado por el conocimiento y el respeto por tu cuerpo, transforma. La naturaleza sigue siendo generosa, pero después de los 60, hay que recibir esa generosidad con conciencia, con humildad y con el orgullo de quien ya ha aprendido que cuidarse es el mayor acto de amor que uno puede practicar. Hay una belleza silenciosa en quien se cuida con calma. Un té preparado con sus propias manos. Un alimento elegido con conciencia. Una caminata hecha no por obligación, sino por placer. Cuando el cuidado deja de ser solo una reacción a la enfermedad y se convierte en un acto de amor, algo cambia profundamente, no solo en el cuerpo, sino en el alma. A los 60, 70, 80 años, la salud ya no se trata de correr contra el tiempo, sino de caminar a su lado. Y es en ese ritmo más lento y atento donde la naturaleza, por fin, encuentra espacio para hacerse oír. Después de décadas escuchando médicos, tomando medicamentos, enfrentando exámenes y salas de espera, muchos adultos mayores redescubren algo que siempre supieron, muy en el fondo, que la sanación también habita en lo simple, en un té de boldo que alivia, en un baño de hierbas que calma, en una cucharada de linaza que regula. Pero ahora, con todo lo que la ciencia ha revelado, ese saber ancestral cobra nueva fuerza. Ya no es solo tradición, es sabiduría con respaldo, es naturaleza con ciencia, es fe con fundamento, y lo más hermoso, es autonomía, es el derecho de cuidarse, de participar en las propias decisiones, de ser escuchado, de ser respetado. Lejos de oponerse a la medicina, los remedios naturales se revelan como un complemento poderoso, cuando se usan con responsabilidad, conocimiento y amor. No prometen milagros, pero ofrecen alivio. No curan todo, pero ayudan mucho. Y, sobre todo, enseñan. Porque cada infusión, cada especia, cada planta lleva consigo una lección. La de que vivir bien no depende solo de una pastilla, depende de la presencia, de la intención y del equilibrio. Y cuando ese equilibrio se alcanza, la longevidad deja de ser cantidad de años y se convierte en calidad de vida, lucidez, alegría, autonomía y paz. Envejecer con salud no significa ser inmune a los problemas, significa aprender a enfrentarlos con más ligereza. Es comprender que el cuerpo cambia, pero que puede seguir siendo fuerte, activo y lúcido con los estímulos adecuados. Es saber que el remedio puede venir de la farmacia, de la tierra o de la cocina, y que todos tienen su lugar si se usan con sabiduría, y que el verdadero secreto no está solo en lo que se consume, sino en lo que se cultiva. Buenos pensamientos, buenos hábitos, buenas conversaciones, buenas decisiones.
Hoy, más que nunca, la naturaleza está de nuestro lado y habla en las hojas que curan, en las raíces que fortalecen, en los frutos que nutren, en el agua que limpia, en el sol que calienta. Solo hace falta escuchar, respetar, recordar que este cuerpo, que ya ha vivido tanto, aún tiene mucho por vivir, con salud, con dignidad, con amor. Y si este video logra inspirarte a dar un paso, por pequeño que sea, hacia ese cuidado, entonces ya habrá cumplido su misión, porque cuidarse no es egoísmo, es sabiduría. Y vivir bien después de los 60 no es suerte, es construcción, es elección. Y tú aún tienes tiempo, herramientas, apoyo y conocimiento para tomar esas decisiones cada día. Un té, una charla, una caminata, todo eso es un comienzo. Y todo comienzo, no importa la edad, es siempre una forma de renacer.